muchas gracias, Javier. Yo estoy contentísimo de estar aquí, la verdad que muy contento. Yo soy profesor de Derecho Marítimo en la Facultad de Derecho de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona y animo, ¿no?, y entusiasmo a mis alumnos para que se dediquen a este sector. De hecho, les digo en las primeras clases que si en la primera o segunda clase no se han enamorado, no se han entusiasmado con el derecho marítimo o con el transporte marítimo, es que no tienen corazón. Y si no se dan cuenta de que aquí hay un mercado de trabajo futuro y dinámico en el que serán felices, seguro, y que tendrán perspectivas futuras también, es que no tienen cabeza. Por tanto, les animo siempre a que sigan con entusiasmo mis clases o cualquiera de ellas. Y cuando acaba el año lectivo, muchos de ellos se acercan a mí y dicen, yo quiero ser como tú. Digo, no, como yo no, pero me quiero dedicar a lo tuyo, ¿no?, a lo que haces tú. Y me preguntan qué tienen que hacer, ¿no? Y me preguntan, pues, lo habitual, ¿no?, por los másters que han de llevar a cabo, ¿no?, la formación postuniversitaria reglada que han de llevar a cabo. Y sin que me oiga Germán, de la Facultad de Náutica, el máster en Shipping Business, del cual he sido alumno y profesor, pues yo les recomiendo que vengan aquí, que vengan a hacer este máster de Deusto, porque creo que es el mejor. Y por tanto me alegro de estar con Javier hoy aquí y poderos dar una charla sobre esto. Bueno, yo soy abogado maritimista, empecé de abogado en un despacho con Jaime Rodrigo Larrucea, representando a navieras, a terminales, a ship agents, a freight forwarders, y acabé en la autoridad portuaria como abogado en jefe. De ahí pasé a dominio público, de dominio público otra vez a asesoría jurídica y contratación, de asesoría jurídica y contratación otra vez a dominio público, contratación, y un buen día pues llega mi presidente y me dice, oye, como lo que haces ya lo haces muy bien, pues ahora te ponemos otra mochila ahí, te ponemos la mochila de la seguridad. Y yo decía, no, presidente, esto no es de abogados, joder, que yo soy jurista. Vale llevar dominio público, vale llevar pleitos, vale llevar la contratación, pero esto es la seguridad, esto es para otros. Y me dijo, chico, esto es lo que hay, por tanto, te ponemos una mochila más. Y de verdad que me lo paso muy bien, me lo paso muy bien, y yo creo que doy más conferencias en materia de seguridad que en materia de dominio público o de contratación pública o de claims o de cualquier otro aspecto. Por tanto, no perdáis de vista que el sector marítimo es súper multidisciplinar. Yo creo que lo hemos visto aquí, ¿no?, con las ponencias que hemos escuchado. Mi nivel no va a ser del de Joel, hostia, he flipado. Me ha costado seguirle, digo, hostia, qué listo es. Pero bueno, voy a intentar estar ahí al nivel. Y la seguridad es importante, porque la seguridad forma parte del comercio. Sin un comercio seguro, pues esto no funciona. Y mi charla no se trata de explicaros qué es la seguridad portuaria, porque necesitaría pues muchas horas para explicaros todas las regulaciones que en materia de seguridad aplican a los puertos. Estoy seguro que algunas de ellas habéis tratado en el máster y los profesionales del sector las conocéis, sino plantearos, ¿no?, algunos problemas de gestión y sobre todo de complejidad de la seguridad integral en los puertos. Y como soy jurista, pues empiezo por el principio. Toda esta amalgama, ¿no?, de normativa, ¿no?, que tenemos que afrontar, tanto los operadores como las autoridades portuarias o las capitanías marítimas, pues viene de algo mucho más sencillo. Y me remonto a los usatges de Barcelona, del 1064, de Ramón Berenguer I, aunque realmente se compilaron en el reinado siguiente de Jaume I el Conqueridor, donde ya de una manera muy simple, recogía en dos usatges, en el usatge Omnes Quipe Naves y en el usatge Camine et Estrade, que veremos luego, pues que los príncipes, los gobernantes en aquel momento se daban cuenta de que el comercio generaba riqueza y por tanto era necesario para los gobernantes que sus países tuvieran comercio, y que sin seguridad en el comercio, pues el comercio se volatilizaba. Y por tanto fueron capaces de resumir, resistir, ¿no?, en un par de artículos de la norma de por entonces, pues las claves sobre la seguridad. Vemos aquí el usatge Omnes Quipe Naves, que viene a decir que todas las naves que entren o salgan del puerto de Barcelona, en aquel momento medieval era el puerto número 1,
por todas las noches y por todos los días, es decir, siempre estén en paz y en tregua, es decir, se las proteja y estén bajo la protección y defensa en aquel momento del conde de Barcelona, y por todos sus dominios en aquel momento, desde el Cap de Creus, ¿no? en el norte de Cataluña, hasta el último puerto comercial, que no era Tarragona, que había quedado en desuso después de la época romana, sino el puerto de Salou, que hoy es una zona turística, pero era un puerto comercial importante de donde salieron los barcos que con Jaume I ocuparon Mallorca. Y además, los gobernantes en aquel momento ya veían que con los puertos, con la vía marítima, no había suficiente. Ya pensaban en la logística, ya pensaban en la intermodalidad. Ya pensaban como nosotros, ¿no? Que no vale con tener un puerto marítimo, sino que hay que tener un puerto seco, que comentaba la primera ponente, que todas las autoridades al final acabamos teniendo puertos secos en el centro de España. Pues pensaban en lo mismo. Y este Usatge, Caminet Estrade, pues habla un poco de eso, y trasladaba aquella protección que decía el Omnes Quipe Naves de los puertos a los propios puertos y las vías marítimas, pero también a las vías terrestres, para proteger, entre otros, a los comerciantes. Y estos usachas se incorporan en la legislación marítima por excelencia, en el Llibre del Consolat del Mar, que acabó siendo pues, uno de los primeros códigos de regulación marítima en el Mediterráneo, que juntamente con las Rules de Orleón, que regulaban el transporte marítimo en la fachada atlántica, fueron incorporadas en el libro negro del almirantazgo inglés, que compiló y recogió aquello que en el Mediterráneo y el Atlántico se venía utilizando. Se trasladó al derecho anglosajón marítimo, que luego acabó trasladándose, ¿no?, a los convenios internacionales y a las reglas luego europeas, que han vuelto hacia atrás, hacia los países. Por tanto, estábamos donde estábamos, pero con una complejidad mayor. Y cuando hablamos de seguridad, pues hay que enfocarla desde el punto de vista del puerto. Este es un puerto, este es el puerto de Tarragona, estos datos son del 2020, no del 21. En el 21 estábamos como cuarto puerto de interés general, como quinto puerto de interés general, a 400.000 toneladas del puerto de Bilbao, que es minucia, que son cinco barcos, que si hubiéramos cerrado unos meses antes, pues igual hubiéramos pasado a Bilbao por delante, con una serie de riesgos multidisciplinares. Cada tipo de mercancía que se manipula pues genera unos riesgos diferentes. El puerto de Tarragona, en concreto, tiene unos riesgos añadidos porque somos un puerto donde veis que los líquidos a granel ocupan un porcentaje altísimo. ¿Y por qué los líquidos a granel? Porque somos un puerto cautivo de aquellas mercancías que van a los polos petroquímicos que tenemos en el propio camp de Tarragona. Tenemos dos grandes polígonos petroquímicos, la refinería de Repsol y la presencia de las grandes petroquímicas, ¿no? Dow Chemical, BASF, no las menciono todas. Por tanto, unos riesgos concretos y específicos que quizás se encuentran por encima de otros que tienen otros puertos. Pero en definitiva, cada puerto tiene sus tipos de mercancía y los riesgos asociados, que son diferentes pero no menores. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es la óptica de la seguridad. Estamos en el transporte marítimo, estamos en los puertos como nodo de transporte marítimo y tenemos que verlo no desde una perspectiva del interés público, para eso hay normas generales que protegen la seguridad del ámbito público, del interés general, sino que lo hemos de ver desde el interés general portuario, desde la protección específica del transporte, es decir, esta seguridad sometida al interés general portuario, estar sirviendo a la manipulación de mercancías, a la logística, es decir, al negocio de transporte de mercancías. La seguridad, como decimos, como una necesidad del negocio, aportando un valor añadido para aumentar la competitividad. La seguridad no da dinero, parece que es un gasto, que poner policías o poner vigilantes de seguridad o comprar cámaras o poner vallas o dedicar directivos a la seguridad, pues como no genera dinero, mi homólogo de comercial pues trae clientes, ¿no? Y parece que eso es más positivo, pero no podría traer clientes
si el puerto de Tarragona no fuera seguro. Suerte que lo compenso con mi otra responsabilidad, el dominio público, y entonces mi presidente pues dice, bueno, también trae dinero, Josep Lluís. Como os decía, la seguridad la vamos a ver aquí desde esta óptica del interés general portuario, dejando a un lado el interés público general, con sus obligaciones de seguridad, de las fuerzas y cuerpos de seguridad, con sus normativas específicas, que también abrazan los puertos porque se encuentran dentro del territorio nacional. Pero vamos a tener siempre este enfoque particular desde el punto de vista del interés general. Y como organismo clave en la seguridad, aparte de esa dinamización en el modelo Landlord-Port que se nos ocupa, también está la de llevar a cabo la gestión de la seguridad pública con criterios de derecho privado, porque sabéis que las autoridades portuarias se rigen por criterios de derecho privado, tenemos un consejo de administración, pagamos impuestos de sociedades, impuesto de bienes inmuebles, tenemos un convenio colectivo, los trabajadores no somos funcionarios, no dependemos de ingresos generales del Estado, de los tributos, actuamos de acuerdo con aquello que generamos o con las hipotecas incluso que pedimos para construir nuestros propios muelles. Y aquí empezamos un poco con la problemática, ¿no?, de la gestión que os quería comentar. Las autoridades portuarias se enfrentan a estas obligaciones de seguridad que le impone el legislador dentro de sus funciones y responsabilidades y competencias, y nos encontramos con una seguridad que tiene una gran diversidad de ámbitos, que genera una gran diversidad, a su vez, de riesgos que hay que asumir, controlar y proteger. Y por otro lado tenemos una heterogeneidad y una diversidad legislativa grandísima, que deriva en unas obligaciones burocráticas de realizar planes, mantenerlos y acometerlos. Luego veremos la problemática que esto deriva. Y también, ¿por qué no?, en una diversidad competencial. Las autoridades portuarias somos los jefes del puerto, somos los que más mandamos, pero los puertos están dentro de los municipios, los puertos están dentro de las comunidades autónomas, los puertos estamos dentro del Estado, los puertos estamos dentro de la Unión Europea, los puertos estamos en la comunidad internacional y, por tanto, estamos sometidos también a competencias concurrentes en materia de seguridad que hay que acabar de gestionar. Y gestionar competencias concurrentes es harto difícil, porque el que tiene el poder pues lo quiere mantener y muchas veces le cuesta cederlo o cooperar o colaborar o coordinarse, ¿no? Estos principios que aparecen seguro en la Constitución y en las leyes administrativas, ¿no?, como obligaciones propias de las administraciones, ¿no?, el deber de colaboración, de cooperación y coordinación, pues esto que filosóficamente es muy fácil escribirlo en 1 o 2 artículos de cualquiera de estas leyes que he mencionado, pues luego realmente resulta complicado. Y esta diversidad competencial acaba determinando una gran diversidad de actores con implicaciones en materia de la seguridad. Pues en base a estas tres líneas, pues voy a intentar ir desgranando la ponencia. Diversidad de ámbitos como pues algunos que he dibujado aquí, a los que se enfrenta los riesgos en el transporte marítimo de mercancías y en ese momento clave como es el intercambio modal, porque los problemas no pasan en el océano, pasan, hay abordajes, hay incendios, y es lo bonito que te cuentan en las facultades o en los másters de Derecho o Negocio Marítimo, pero luego los problemas reales se producen donde la mercancía se manipula, es decir, en el puerto. Cuando yo voy con mi móvil paseando por la Rambla de Cataluña de Barcelona, los 2 kilómetros que tiene, pues es difícil que me roben el móvil del bolsillo. Ha de venir un ladrón muy avispado, ¿no?, que sea capaz de ponerse a mi ritmo caminando, ¿no?, y ser capaz de meterme la mano en el bolsillo mientras yo camino ligero. Eso es complicado. Sin embargo, cuando yo llego en la confianza de que estoy en el portal, en ese momento pues saco el móvil para llamar a mi novia y en ese momento que lo tengo en la mano no hace falta un ladrón avispado, no hace falta un tío que tenga buenas piernas, que me coja el móvil y salga corriendo. Pues los puertos son esto. Las cosas pasan allí donde se produce el intercambio modal, donde se manipula la mercancía. Y en los puertos pues tenemos riesgos en materia de protección portuaria,
de protección. La protección portuaria es el código SPS, os sonará, no es otra cosa que la seguridad antiterrorista o frente a actos antisociales. La seguridad en materia de infraestructuras críticas, luego hablaremos de las diferencias y de las conexiones que hay entre la protección portuaria y las infraestructuras críticas. Al final son diferentes perspectivas de ver la seguridad. La protección portuaria la ve desde la perspectiva del negocio, de la interfaz entre buque e instalación portuaria y terminal, y por tanto analiza la seguridad y la ataca desde la perspectiva del negocio. Sin embargo, la normativa de infraestructuras críticas lo analiza desde la perspectiva de la propia infraestructura, del puerto físico. Por tanto, buscan lo mismo, pero desde ópticas diferentes. La admisión y manipulación y almacenaje de mercancías peligrosas, regulada en España por un Real Decreto del año 89, terriblemente anticuado y de una dificilísima gestión, que no hay manera de actualizarlo, y por tanto nos encontramos con una normativa tan importante, al menos en nuestro puerto, como es la de admisión, manipulación y almacenaje de mercancías peligrosas, con una normativa terriblemente obsoleta. La de prevención de riesgos laborales, un clásico, pero que también impacta. La de la ciberseguridad, que está en boga, o lo viene estando en los últimos tiempos y ahora más, ¿no?, con los ciberataques que está haciendo Rusia. Nosotros hemos notado un incremento exponencial de ciberataques a la autoridad portuaria de Tarragona, y si pasa en la nuestra, está pasando en todas las infraestructuras críticas, en todos los puertos, y provienen de Rusia. Es decir, está clarísimo. Y dices, ¿pero qué se les habrá perdido a los rusos en el puerto de Tarragona? Pues no sé, pues como cuenta Joel, pues algo debe haber, ¿no? Somos un puerto, ¿no?, con commodities, ¿no?, de importación. Estos operadores que comentas, ¿no?, Cargill, y pues son nuestros clientes al final del puerto. Por tanto, debe haber unos intereses tan grandes que nos atacan. ¿Y para qué nos atacan? Pues para hacer caer nuestro sistema de entregas. Nuestro sistema de entregas de almacén a camión de estas commodities, pues es atacado continuamente, porque una disrupción en el sistema de entregas del puerto de Tarragona, pues 2 o 3 días, pues puede generar un daño grande a la economía. La seguridad medioambiental, la protección civil, la extinción de incendios, la contaminación marítima, el salvamento marítimo, la seguridad industrial, la seguridad propiamente operativa de la manipulación de mercancías, el cambio climático, los eventos naturales, las grandes, ¿no?, tormentas que tenemos que azotan los puertos y que los cierran o que malmeten las infraestructuras, la caída de rayos continuos que tenemos y que no teníamos antes y que hacen caer nuestras infraestructuras eléctricas, la pandemia, el control fronterizo con los problemas de inmigración, como tienen los puertos, ¿no?, del norte, ¿no? Yo hablaba con mi compañero de seguridad de Bilbao y de Santander, y tienen verdaderos problemas con inmigración albanesa, que asaltan a los ferries para llegar a Inglaterra. O las huelgas, por poner alguna de más clásicas. Riesgos que son reales. Aquí os he puesto algunos de los más recientes, de los que vivimos diariamente, y quizás de los más llamativos, ¿no?, aquellos que afectan barco. Pero no tiene por qué. En el 2014 pues tuvimos un incendio en un quimiquero en el fondeadero del puerto de Tarragona, enfrente de la ciudad, enfrente mismo, se veía desde el balcón del Mediterráneo, ¿no?, que es nuestro balcón de la ciudad al mar, y allí estaba ardiendo un quimiquero que al final fuimos capaces de atajar el problema, pero no sé qué hubiera pasado si no lo hubiéramos atajado. Fue un incendio en la acomodación, pues que quedó allí, quedó en la zona de acomodación y no llegó a más. Bueno, incendios en bodegas de carboneros por autocombustión son muy habituales. Incendios en grúas de manipulación de graneles sólidos, pues tenemos pues, uno cada año, y es un problema de mantenimiento de las operadoras de manipulación de mercancías. Pues quizás sí, pero es que no pueden parar las grúas. Hay que estar cargando y descargando continuamente para que el tiempo de plancha, el light day del barco fletado, pues salga en el momento adecuado, ¿no? Y en cuanto sale un barco, entra otro, ¿no? Y el grano acaba entrando en los circuitos internos, y ese grano acaba generando podredumbre y acaba generando cortocircuitos que acaban generando un incendio, ¿no? En este caso salvamos al estibador,
pero sin embargo uno de los bomberos que operó, pues en la actuación cayó de la grúa móvil y se ha quedado tetrapléjico. Por tanto, salvamos al estibador, pero el bombero que llevó a cabo una de las actuaciones en el 2021, hace 4 días, un buque de ganado, pues se nos incendió. No tenía ganado. Si hubiera tenido ganado, ya los medioambientalistas, aquello hubiera sido terrible. Estaba vacío, estaba esperando entrar. Un buque libio con tripulación siria y libia, con marineros que desaparecieron, que posiblemente habían dejado el barco pues, para refugiarse sin saber si tenían antecedentes terroristas o no. Bueno, un conjunto, una amalgama de problemas que hay que afrontar. O en el 2020, pues una explosión de Iquoxe en la frontera con el puerto. El puerto de Tarragona es un puerto eminentemente industrial que sirve, como os decía, a las empresas petroquímicas que tenemos justo detrás del puerto, y tuvimos una explosión grave de esta planta petroquímica con metralla que se dispersó hacia el norte y hacia el sur, pues por toda la ciudad y por todo el entorno. Uno de los fallecidos, hubo varios fallecidos, trabajadores de la propia Iquoxe, y uno de los fallecidos, que no eran de la empresa, era un señor que vivía a 2 kilómetros en su piso y que le entró una tapa, una placa de acero de metralla, le entró por la ventana y lo destrozó, porque esa metralla salió volando de la explosión. Y el puerto de Tarragona, pues parecía las películas estas de Avalanche, de los defensores. Tenemos terminales de coches de Bergé Marítima o de Bergé Jeffco, destrozados, golpes de metralla que golpeaban en los coches y los lanzaban. Aquello parecía, de verdad, una de estas películas de Avalanche, cuando los extraterrestres, ¿no? Entran en Nueva York y los coches salen volando. Por tanto, riesgos reales. Os hablaba que tenemos diversidad de ámbitos en materia de seguridad que tenemos que afrontar y diversidad legislativa. Por poneros 4 ejemplos de 4 de los ámbitos quizás más relevantes, ¿no? El de la autoprotección o protección civil, el de la contaminación marítima en las aguas interiores y exteriores de los puertos, el de las infraestructuras críticas o el de la protección marítima. Pues aquí veis la amalgama de alguna de las normativas que tenemos que afrontar. Son normas que, leídas o estudiadas o analizadas individualmente, pues son maravillosas, parece que se pueden aplicar, pero cuando hay un siniestro, muchas veces estos siniestros son una combinación de diversos ámbitos de riesgo, y por tanto tenemos que acabar combinando estas normativas, pues que son incombinables, porque el legislador ha pensado en aquel caso concreto sin conocer la idiosincrasia del transporte marítimo y de los precios y de los puertos. Diversidad legislativa que acaba plasmándose al final en burocracia, porque lo que buscan las leyes en materia de seguridad es, oiga, usted organícese, usted analice los riesgos que tiene y usted planifique cómo va a abordar esos riesgos. Pues tenemos aquí en el centro a la autoridad portuaria y esta transparencia que yo la hacía ayer corriendo, aprovechando de alguna otra ponencia, y yo trabajo en esto, pues había algún acrónimo que ya ni lo recordaba, de tantos que tienes. Es decir, si yo, que me dedico, soy incapaz de acordarme y de gestionarlo, pues ¿qué os voy a contar al que no se dedica? La autoridad portuaria, al final, aparte de gestora del puerto, ¿no? Y de la promoción del comercio, pues es gestora de la seguridad y tiene que abordar a través del Plan Interior Marítimo la seguridad en materia de contaminación de las aguas portuarias, interiores y exteriores, a través del Plan de Autoprotección del Puerto, la protección civil y la extinción de incendios dentro de los puertos, en combinación con los planes de autoprotección de aquellas terminales que, de acuerdo con la norma de autoprotección de cada comunidad autónoma, tienen obligación de ello, y el puerto de Tarragona, donde tenemos multitud de empresas Seveso, pues tienen unas responsabilidades altísimas. O, aunque no lo parezca, las empresas, las terminalistas manipuladores de grano, pues esos emplazamientos son zonas ATEX, porque el grano condensado al final
tiene muchos riesgos de incendio. Por tanto, tienen que tener sus propios planes de autoprotección que la autoridad portuaria tiene que aprobar, tiene que coordinar y tiene que mirar que están armonizados con el superior. Los planes de protección portuaria, aquellos que yo os decía, en materia del código ISPS, frente a acciones antiterroristas o frente a actos antisociales, que sería la capa de la cebolla exterior del puerto, y por dentro, en cada instalación portuaria, allí donde se produce la interfaz entre buque y puerto, los planes de protección de cada una de las terminales privadas, pero en aquellos puertos donde hay muelles públicos, y el puerto de Tarragona es uno de ellos, muchos de ellos son públicos, la propia autoridad portuaria gestionando esta interfase concreta entre aquel buque Graneledo y aquel muelle público, aquel muelle Aragón, donde la empresa Airship, por cuenta de Cargill, pues está manipulando mercancía, descargándola para luego almacenarla en el silo o en el almacén para luego distribuirla por vía ferroviaria o terrestre. Los planes de emergencia en materia de riesgos laborales, el esquema nacional de seguridad en materia de ciberseguridad, los planes operativos en materia de operativa propiamente portuaria, y la última legislación que ha nacido al respecto es aquella que yo refería, que tiene la perspectiva de la seguridad desde la infraestructura. El legislador europeo, a través de una directiva y luego de una ley española y un reglamento, y lo propio en el resto de países comunitarios, ha identificado que hay una serie de infraestructuras de cada uno de los sectores que son esenciales mantener para que su colapso o su posible colapso no produzca un problema en la economía nacional. Estas son las llamadas infraestructuras críticas. Pues bien, en el catálogo de infraestructuras críticas del transporte, y concretamente el transporte marítimo, hay determinados puertos, no todos los puertos de interés general, determinados puertos que están en un catálogo confidencial, aunque todos sabemos cuáles son. Tarragona es una infraestructura crítica porque sirve a las infraestructuras de la energía que sirven a la producción de plásticos o a la producción de hidrocarburos, por tanto, infraestructuras críticas de la energía, pues nos han catalogado como tal. Y esta es la primera norma que, de alguna manera, afrontando este problema, pues pretende empezar a dar una solución, y obliga a las autoridades portuarias, en este marco, las infraestructuras críticas, a tener un plan de seguridad del operador. Un plan de seguridad del operador que es un plan donde nos dicen que tenemos que abordar la seguridad desde esta perspectiva omnicomprensiva. Por tanto, una normativa que está pensando en antiterrorismo y en actos antisociales, conocedor de esta amalgama de normativas, pues nos propone y nos obliga a que, al menos en materia política, en materia de organización, pues aprobemos un plan donde digamos cómo nos vamos a organizar en materia de seguridad integral. Pero no dejan de ser papeles, de verdad. Yo en mi despacho tengo no sé cuántos tomos para todo esto y no me lo sé. Y es que el día que pasa algo es que hay que ir corriendo. Bueno, porque os hagáis una idea, y me voy, ¿no? Hemos hablado de diversidad de objetos, hemos hablado de diversidad legislativa y también os hablaba de diversidad, no veis nada, pero bueno, lo que pretendía con esto no es que lo vierais, sino que vierais pues, lo complejo que es, cuántos agentes intervienen. Y os hablaba en la tercera columna de la diversidad competencial que deriva en diversidad de agentes, en diversidad de agentes, de personas, de administraciones, de jefes que tienen que tomar decisiones o hacer cosas. Para que os hagáis una idea, esta es una estructura, la estructura de dirección de una emergencia de protección civil o de autoprotección. Esta no es una estructura de dirección de una emergencia en materia antiterrorista, ¿no? De un acto antisocial, de un sabotaje o de una contaminación marítima. Tenemos estructuras para cada una de los riesgos que tenemos que asumir. La primera cuestión que plantea la normativa de protección civil es algo bastante lógico, es el mando único. Es decir, cuando hay una emergencia, ha de haber un señor que decida, ha de haber un jefe de la emergencia, el mando único. Pues la normativa de protección civil de Cataluña y la del País Vasco y la nacional, pues con buena sintonía habla del mando único,
pero la normativa de manipulación, admisión y depósito de mercancías peligrosas, este Real Decreto del 89, que nadie se atreve a tocar, pues no habla de mando único. Dice que cuando hay una emergencia en la cual está vinculada una mercancía peligrosa, lo que pasa en el agua es cosa del capitán marítimo y lo que pasa en tierra es del director de la autoridad portuaria. ¿Cómo se conjuga eso, ¿no? Una norma que no te habla de mando único y una norma que te habla de mando único. Bueno, en definitiva, al Estado español le ha costado alrededor de 3 años llegar a un acuerdo entre la Dirección General de la Marina Mercante y Puertos del Estado y las autoridades portuarias, con algunos recelos de algunos capitanes marítimos, alguno del norte, que decían que no, que ellos tenían sus competencias y que ellos asumían su responsabilidad en el agua y en el barco y que el director del puerto la asumiera en tierra. Bueno, pues se ha llegado a un entente después de 3 años donde, de alguna manera, cuando hay una emergencia de incendio, de riesgo industrial, que afecta a la protección civil, este es un esquema de este ámbito, pues hay un mando único donde tenemos al director de la autoridad portuaria, del cual dependen una serie de recursos que a veces son propios y a veces son ajenos, de otras administraciones, de otros cuerpos y fuerzas de seguridad, bajo el mando de la autoridad portuaria. Cuéntale a la Guardia Civil, que no depende del Ministerio del Interior o de su coronel, sino que depende del director del puerto cuando hay un riesgo industrial y resulta que el director le da la orden de hacer acompañamientos de las ambulancias o de los bomberos que entran por la puerta del puerto para llegar a ese almacén donde hay el incendio. Hádselo entender, No lo entienden. No, oiga, yo dependo de mi superioridad, somos jerárquicos y... Bueno, pues convencerles para que hagan el acompañamiento, porque si nadie acompaña a esa ambulancia o ese camión de bomberos, se pierde en el puerto. Me pierdo yo, pues no se va a perder el ambulanciero. Este es un detalle, por ejemplo, Este es un detalle de la parte de la emergencia marítima. ¿Cómo se ha solucionado? Tenemos un mando único con el director general y en el ámbito marítimo tenemos un responsable de la gestión de la emergencia en buque, que en este caso es el capitán marítimo, del que dependen, como veis, pues diferentes entes, salvamento marítimo, la propia capitanía o la autoridad portuaria. Lo que os quiero enseñar con esto es lo complejo que es gestionar una emergencia de un tipo. Ahora pensar cómo gestionamos una emergencia combinada. Lo que os quería decir, la seguridad es algo comprensivo, es algo global donde todo está interrelacionado, donde hay una responsabilidad compartida, coordinada entre lo público y entre lo privado, entre la autoridad portuaria, entre la capitanía marítima, pero también entre las terminales, entre el naviero, que tiene el riesgo del momento. Y que es necesario que se nos dote de unas herramientas para esta gestión global. Herramientas, no penséis en un programa, pensar en herramientas legislativas de organización. Y, naturalmente, hemos de construir una responsabilidad, una respuesta preventiva y resiliente. ¿Y esto cómo se consigue? Y este es un llamamiento, o una quimera en la que yo creo que las universidades pues, nos podríamos comprometer a través de algún doctorado, a través de estudios. Pues tenemos que aprobar un código de la seguridad marítimo-portuaria. Nos han de dar una herramienta compiladora de todas estas normas que nos ponen sobre la mesa los legisladores autonómicos, nacionales, comunitarios o internacionales y que ya tú farás, ya te lo harás tú. Gestiona esto. Bueno, no vamos a ser capaces, pero si las 2 leyes marítimas por excelencia de nuestro país, que son el texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante y la Ley de Navegación Marítima, se tenían que haber refundido en un código de la navegación. Decía la Ley de Navegación Marítima en la disposición transitoria 9ª, igual es la 10ª o es la adicional. Pues que en el plazo de 6 meses se habilitaba al Gobierno para refundir estas 2 leyes en un código. Pues no lo han hecho. Y seguimos ahí con las 2 normas, cogiendo un poquito de una, cogiendo un poquito de otra, cada una con 2 perspectivas diferentes, una más ius publicista y una más ius privatista, aunque acaban hablando de cosas mezcladas, porque la norma privada, como es la Ley de Navegación Marítima, acaba hablando de cuestiones de derecho administrativo y el texto refundido de la Ley de Puertos del Estado acaba hablando también de la responsabilidad del consignatario. Por tanto, al final no son normas puras. Pues bien, nos hace falta un código de la seguridad.
que nos dé un modelo de gestión global de la seguridad portuaria y un modelo de planificación de la gestión de emergencias, a través de una evaluación formal de la seguridad, de estos riesgos, que acabe con un sistema de la gestión operacional. Y esto se puede hacer. El mundo anglosajón ya lo tiene. En Nueva Zelanda, en el Reino Unido, en Londres. Aquí hay algunos ejemplos, ¿no? La Port and Harbour Risk Assessment and Safety Management System de la Autoridad Marítima de Nueva Zelanda, o estas dos que aparecen aquí de la Autoridad Portuaria de Londres o del Coast Guard inglés. Por tanto, legislador o universidades, ¿no? Échenos una mano a las autoridades portuarias, ayúdennos a resolver esto. Y mientras tanto, ¿qué hacemos? Porque lo tenemos que resolver. Y voy a acelerar. Pues lo resolvemos como podemos. ¿Y cómo lo resolvemos? ¿O cómo lo hemos hecho en la autoridad portuaria? Que yo creo que somos capdavanters, que vamos por delante. Pues a través de 4 elementos. Primero, un centro de control portuario. Un centro de vigilancia, llamarle como queráis. Una torre de control, el futuro reglamento de servicio y explotación de los puertos, que está pendiente de aprobar desde 6 meses después de la aprobación de la ley del 92. Por tanto, imaginaros el tiempo que ha pasado y seguimos sin tenerlo, pues los diversos borradores hablan de la existencia de este centro de control portuario. Por tanto, un sitio donde unificadamente y no de una manera fraccionada, pues se controle la seguridad de los puertos. Una sala de crisis, un lugar donde reunirse, donde sentarse y donde las personas que se sientan tengan todos los elementos de juicio para poder tomar las decisiones. Herramientas informáticas, una potente plataforma de mando y control, una plataforma que permita gestionar de una manera integral, a través de un data lake, donde se integren todas las informaciones que recaba el puerto, toda la que tienen, número de barcos, qué mercancías llevan, qué tiene aquel tanque de aquella manipuladora de mercancías. Un data lake donde toda esa información entra, qué personas hay hoy en el puerto, qué camiones, cuáles no. Porque si hay una amenaza antiterrorista, pues tengo que saber las personas que hay, tengo que tirar de esos listados, buscar si alguien tiene antecedentes, en qué empresa trabajaba, dónde le puedo localizar. Y luego, mientras no llegue ese código, pues oiga, vamos a construir un manual básico de gestión de emergencias, del que hablamos ahora. ¿Qué contiene este manual básico? Este resumen. Porque yo entiendo bastante, y ya os digo que no me sé ni la mitad de lo que me tenía que saber, pues ya nos digo el presidente o el director de la autoridad portuaria, que es el máximo responsable como mando único de alguna de estas emergencias. Pues hay que darle herramientas para facilitarle. Pues un cuadro de resumen de los planes. Explíqueme usted qué es cada cosa, porque el director general pues tiene muchísimas responsabilidades y entre ellas las de la seguridad. Un cuadro resumen de los cuadros y funciones que tiene cada uno en cada uno de los planes y unas fichas de actuación integradas. Y cuando pasa esto, hágame un resumen de qué tengo que hacer. Este es un ejemplo del documento básico de gestión de crisis, ¿no? Es un cuadro de resumen de los cargos y funciones que tiene. En este caso, esta es la ficha del director. Esto lo tiene el director en su mesilla de noche y cuando le suena el teléfono rojo, pues saca esto y al menos tiene una primera guía, ¿no? ¿Qué soy en el plan de autoprotección? ¿Qué soy en el plan interior marítimo? Por suerte, ahí no es nada. ¿Qué soy en el plan de protección portuaria? ¿Qué soy en el plan de protección específico? ¿O qué soy en el esquema nacional de seguridad si tengo un riesgo en materia de ciberseguridad? Y aquí le dice pues, qué es en cada cosa y qué funciones tiene. Este soy yo. Pues joder, yo cuando veo esto digo, es que no me pagan suficiente. Porque aparte de esto, soy el presidente de la mesa de contratación, soy el presidente del Comité de Seguridad y Salud en materia de prevención de riesgos, soy hasta director de un helipuerto en el puerto de Tarragona, porque para tener el puerto seguro y que los helicópteros no aterrizaran en campos de oportunidad, en cualquier muelle, con los riesgos que yo entrañaba, pues tuvimos que legalizar un helipuerto de emergencias. Aunque cuando viene algún famoso, algún ministro, se autoriza excepcionalmente como helipuerto de Estado.
pues también soy director del puerto. Joder, que soy daltónico, tío, que no veo el verde y el rojo. Bueno, pues muchos sombreros. Pues esto soy yo, pues soy miembro permanente del Comité Técnico Asesor en el PAL, soy el oficial de protección del puerto, soy el responsable de seguridad de enlace. Bueno, pues todo esto, cada uno de los responsables, cada una de las personas con responsabilidades, nos hemos creado una ficha donde de alguna manera todo esto se incorpora. Todo esto tendría que estar en un código de la seguridad marítimo portuaria. Otro hándicap, los niveles de emergencia. Es que además son diferentes los niveles de emergencia en cada supuesto. Y yo puedo tener un incendio en un buque que activa mi plan de autoprotección con un nivel determinado, que además ha sido provocado, porque lo ha provocado un marinero sirio, que tenía antecedentes y que era malo, y que además ese incendio ha generado un derrame en el mar. Por tanto, tengo 3 planes activados, el PIM, el PAU y el plan de protección del puerto, y el plan de protección específico, 4, y cada uno tiene sus niveles, que el legislador ha puesto a su aire y que tengo que acompasar. Estos, por ejemplo, son los niveles del plan de autoprotección en materia de protección civil o riesgos industriales, prealerta, alerta, nivel 1, nivel 2, nivel 3, que no coinciden con los niveles de los otros planes, pero no porque queramos nosotros, sino que es que la ley o la directiva o el convenio de la OMI nos dice que los niveles son aquellos. Y por tanto hemos de hacer nosotros artificios para equilibrarlos. Bien, estos son, ¿no?, criterios y niveles de activación, tanto en el PAU como en el PIM, con el plan de protección, con el plan de protección específico. Intentamos acomodar uno con otro a través de este esquema y saber que cuando activo el PAU en este nivel tengo que activar el otro en ese otro nivel, que aunque se llamen diferentes son casi equivalentes, y eso nos permite tomar decisiones. Y luego tenemos las fichas de actuación en cada uno de los casos. Esta es la ficha que le dice al director general qué tiene que hacer en un supuesto de autoprotección o en cada uno de los otros supuestos. Esta es la mía. No, esta es la del director general. Esta es la mía. Estas son mis acciones generales. Prefiero no mirarlas. Yo cruzo los dedos para que no haya emergencias. Le pido a mi presidente que nombre a otro responsable de seguridad, porque es cuestión de tiempo que pase algo y algo salga mal. Y entonces al primer que cortar la cabeza es al responsable de seguridad. Y bueno, estas son cosas que tengo que hacer. Y os decía, tenemos que tener un manual que nos hace todos estos resúmenes, o es como lo gestionamos nosotros. Tenemos que tener una sala de crisis. Esta es la sala de crisis de la Autoridad Portuaria, os invito a que vengáis, con un video wall en el cual se pueden proyectar las 350 cámaras que tiene la Autoridad Portuaria y, por tanto, divisar cualquier riesgo que tenemos en el puerto. Tenemos cámaras que rondan los 100.000 euros, cada una de ellas. Son cámaras de tecnología militar israelí, vaya, de lo mejor, que nos permiten llegar al detalle de lo que está pasando en un barco fondeado. Y luego una serie de sistemas en este data lake que os contaba, en esta herramienta de gestión, en esta plataforma de mando y control, que nos permite tener información de todas las materias que tenemos en el puerto. Este, por ejemplo, es un detalle de una de las pantallas, una de ellas, en la que en cada momento pues tenemos la situación de los barcos en real, con la mercancía que portan, incluso en esos topos de colores. Esto se pueden hacer zoom, se puede escoger la terminal concreta, qué mercancía, ¿no?, hay en cada tanque, qué cantidad de mercancía hay. Entrando en esa mercancía y clicando sobre la misma sale la ficha de actuación y en los riesgos y cómo hay que actuar frente a esa mercancía, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que os quería contar. Os invito a que vengáis a la Autoridad Portuaria de Tarragona, pues el 16 y el 17 de junio. Son unas jornadas gratuitas de gestión de las emergencias en el ámbito portuario. Bueno, tenéis el link aquí, se lo pasé también a Javier. Bueno, si a alguien le apetece venir a Tarragona, pues os apuntáis y pasáis 2 días y realmente pues veréis que esto de los que os hablo pues es algo real y que tenemos que gestionarlo. Yo creo que me ciño, me sobran 2 minutos, pero esto os quería contar. Un ruego a que alguien apruebe un código de la seguridad
marítimo-portuaria y, mientras tanto, pues ser avispados y buscar herramientas de solución, y animaros a los que os dedicáis a esto a que, entre los aspectos, ¿no?, que estéis barajando para dedicaros en el mundo marítimo, pues la seguridad está ahí, ¿eh? Y hay trabajo y es interesante y te ha de gustar la marcha, ¿eh? Pero está muy bien. Pues sin más, gracias por la atención.